¿Qué tal? Soy Jesús Conde desde videotutoriales.com. Videotutorial número 4 del curso de C++ en el que vamos a ver las constantes. Porque en cualquier lenguaje de programación, una de las primeras cosas, de las fundamentales, es saber cómo crear, cómo almacenar y cómo recuperar los datos que vayamos usando a lo largo de nuestra aplicación. Y tanto las variables como las constantes son las claves para esto. Hemos visto las variables en profundidad en el anterior video tutorial y vamos a hacer ahora lo mismo con las constantes. Y para empezar, al igual que con las variables, las constantes son siempre localizaciones de almacenamiento de datos en la memoria. Pero a diferencia de las variables, y como el propio nombre indica, las constantes no cambian, se mantienen siempre igual. Por eso debemos inicializar una constante al mismo tiempo que la creamos y no podemos asignarle un nuevo valor más tarde como hacemos con las variables. Podemos diferenciar tres tipos de constantes. En general siempre se habla de las constantes literales y de las constantes simbólicas, pero veremos también un tercer tipo de constante, las denominadas constantes enumeradas. Una constante literal es un valor escrito directamente en el programa, en cualquier sitio que lo necesitemos. Por ejemplo, si en nuestro programa queremos saber el número de estudiantes, y ese va a depender del número de clases, pero sabemos que en todas las clases siempre el número de estudiantes va a ser 15, pues 15 sería la constante, una constante literal, que aparece con ese mismo valor y que no podemos cambiar a lo largo del programa. Esto sería un ejemplo de código válido y aquí un ejemplo de constante literal. Por su parte, una constante simbólica es una constante que es representada por un nombre, del mismo modo que hacemos para representar una variable. Pero a diferencia de lo que pasa con las variables, después de que inicialicemos una constante, de que le demos un valor, ese valor no puede ser cambiado. Volviendo al ejemplo anterior, si tenemos dos variables de tipo integer llamada estudiantes y clases, y sabemos el número de estudiantes que va a haber por clases, podemos crear una constante simbólica llamada con el nombre estudiantes por clase que nos permita utilizar para hallar el número total de estudiantes. Lo que hacemos, por tanto, respecto a este ejemplo, es cambiar la constante literal, aquí un número, por una constante simbólica, a la que aquí, por ejemplo, hemos dado el nombre de estudiantes por clase. Utilizar constantes simbólicas frente a constantes literales tiene una serie de ventajas. Para empezar, hace el código más legible, algo de lo que ya hablamos, recuerda que es muy importante. Si ponemos simplemente un número, puede que sea difícil saber qué hace ese número ahí. Si elegimos, igual que decíamos para las variables, para las constantes simbólicas, elegimos un nombre que sea significativo, va a decirnos ya en gran medida qué es lo que hace esa constante dentro de nuestro código. Pero además hace también el código más manejable, ya que si más tarde decidimos cambiar el número de estudiantes para cada clase, podemos hacerlo simplemente en el lugar donde definimos, donde inicializamos la constante simbólica, sin tener que hacer ese cambio en todos los sitios donde usamos una constante literal, que a lo largo de un programa pueden ser en muchos sitios. Si quisiéramos modificarla, tendríamos que hacerlo en cada uno de ellos. Usando una constante simbólica, simplemente cambiando su valor en el lugar donde la inicializamos, ya se cambiará automáticamente en el resto de los sitios. Por tanto, para empezar, como acabamos de decir, para crear una constante simbólica tenemos que declararla, como declaramos las variables. Existen dos modos de declarar este tipo de constantes.
una vieja y tradicional que hoy ya está obsoleta, que es mediante el uso de define, a la que de todos modos vamos a hacer referencia porque te puedes encontrar con muchos programas creados en C que la siguen utilizando. Pero volveremos a insistir en ello. Es un modo de crear constantes simbólicas que hoy está desaconsejado o está prohibido en los nuevos programas. Lo cierto es que lo de prohibido hay que ponerlo entre comillas porque funcionaría igual, pero no cumpliría el estándar C++. Vemos aquí cómo definir una constante de este modo ya obsoleto, escribiendo la palabra clave define, delante de ella el símbolo sharp y posteriormente el nombre de la constante, estudiantes por clase, y el valor que le damos separado simplemente por espacio. Observa que de este modo definimos una constante, estudiantes por clase, pero a la que no le damos un tipo particular como hacíamos con las variables, tipo integer, tipo char y los demás que vimos. Define se trata de una instrucción que se le da al preprocesador y lo que hace el preprocesador es una simple sustitución de texto. En este caso, cada vez que el preprocesador se encuentre con la palabra estudiantes por clase, lo cambiará por 15. Como ya sabemos, el preprocesador se ejecuta antes que el compilador, así que el compilador nunca va a ver los sitios donde se encuentre el nombre de la constante, sino que ésta ya habrá sido sustituida por el valor, en este caso por 15. Insisto, cuidado, aunque define, se ve muy sencillo de utilizar, debemos evitarlo ya que ha sido declarado obsoleto en el estándar C++. Y aunque define funciona, existe un método mucho mejor para definir constantes en C++, que es el que debemos utilizar, que es mediante el uso de la palabra clave const. Vemos aquí un ejemplo en el que declaramos también una constante de tipo simbólico y al que llamamos también estudiantes por clase y le damos un valor de 15. Pero esta vez, además, esta constante, estudiantes por clase, es del tipo unsigned short int. Usar este método de declarar constantes tiene una serie de ventajas, hacen el código más sencillo de mantener, previenen la posibilidad de bugs y la mayor diferencia es que esta constante tiene un tipo asociado y el compilador puede forzar a usar ese tipo en el valor que le demos. Recuerda que las constantes, sean desde luego las literales, pero también las simbólicas, no pueden cambiarse mientras que el programa se está ejecutando. Si es una constante literal, le damos un valor, no podemos modificarlo a lo largo del programa. Si queremos modificar el valor de una constante, lo que tendremos que hacer es recompilar, modificar el código y recompilar de nuevo el programa, dando un nuevo valor que será de nuevo siempre el mismo. Sin embargo, vamos a ver ahora cómo existe otro tipo de constantes que casi podemos considerarlo como un híbrido entre constantes y variables. Son las denominadas constantes numeradas, que nos permiten crear nuevos tipos. La primera parte, creamos un nombre de constante, como hacíamos con las constantes simbólicas, pero luego podemos definir variables para esos tipos y los valores estarán restringidos a el conjunto de variables que creemos. Lo vemos en algún ejemplo que queda mucho más claro. Vemos aquí la sintaxis, la palabra clave para crear una constante enumerada es enum y posteriormente le damos un nombre. Esto era lo que, similar a lo que antes hacíamos con la constante simbólica. Tenemos una constante, por tanto, de nombre color. Pero ahora, como vemos, entre llaves podemos dar distintos nombres que son las variables asociadas a esta constante. Por tanto, a lo largo del programa, esta constante sí podrá cambiar de valor, pero restringido a los valores que aquí se indican. Por tanto, creamos una constante numerada de nombre color que a lo largo del programa podrá tener los valores variables rojo, azul, verde, blanco o negro. Cualquier otro valor que le queramos dar, el compilador nos daría error. Pero podremos utilizar, como vemos, todos estos valores. Era por eso lo que me refería, que es una especie de híbrido entre constante y variable.
Por tanto, esta declaración, que aquí vemos, la misma que veíamos hace un momento, podemos decir que ejecuta dos tareas. Por un lado, convierte color en una constante numerada, en una enumeración, por tanto, en un nuevo tipo. Y a su vez cada uno de los valores contenidos entre las llaves los convierte en constantes simbólicas. Y lo que nos interesa sobre todo, cada una de ellas va a tener un valor asociado que empieza a contar desde cero. Por lo tanto, aquí rojo tendría un valor de cero, azul un valor de 1, 2 y así sucesivamente. Para ser más concretos, cada una de las constantes que forman parte de la constante enumerada va a tener un valor ínteger. Si no se indica nada, ese valor empezará desde cero, pero también podemos inicializar cualquiera de estas constantes con un valor. Lo vemos de nuevo en un ejemplo. Creamos la constante enumerada y dentro de ella las constantes simbólicas que se le pueden aplicar. Pero aquí, como ves, la primera la inicializamos con un valor de 100, por lo tanto ya no tiene un valor de 0, sino de 100. ¿Qué ocurre con azul? Que va a tener el valor siguiente al que tiene al anterior, por lo tanto este sería 101. Luego verde lo inicializamos de nuevo con 500, blanco que no ponemos nada será 501 y negro tendrá 700. Por tanto, le podemos dar cualquier valor a las constantes y si no se indica será siempre el valor siguiente al de la constante anterior. Creo que de este modo queda claro la forma en la que podemos darle valores y si lo dejamos por defecto sería a partir de cero, como decíamos. Pues una vez que la teoría sobre constantes, lo fundamental, queda ya explicado, vamos a ver en unos cuantos ejemplos prácticos cómo trabajar con constantes. Vamos en un primer ejemplo a trabajar con las constantes enumeradas que nos permite ver lo fundamental de lo explicado. Inicializamos el código mediante el uso de uString y main y vamos ahora a crear una constante enumerada a la que vamos a llamar meses y vamos a darle como posibles valores los nombres de varios meses. Ahí tenemos justo lo que veíamos ahora en el ejemplo. Enum, este sería el nombre de la constante enumerada y estos los distintos valores que puede tomar la constante. Recuerda que estos valores, a cada uno de ellos se le asigna también un valor entero, al no ser inicializado ninguno de ellos a partir de cero. Por lo tanto, sería 0, enero 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una variable del tipo meses. Con esto nos referimos a que es una variable que va a tener restringidos sus posibles valores a los que aquí están definidos. Para ello, simplemente lo que hacemos es poner el nombre del tipo, que es meses, y el nombre de la variable que queramos darle. Por ejemplo, podemos poner meses ahora. Con ello tenemos ahora esta variable ahora a la que podemos dar distintos valores a lo largo del código, pero siempre restringidos a los que estén aquí indicados. Ahora, por ejemplo, vamos a darle un valor que esté dentro de los que son aceptables, ahora igual a enero, con lo cual le damos ese valor que coincide con los valores que puede tomar. Esta es la parte que de momento nos interesa tener claro del código porque es de lo que ya hemos explicado. Ahora, para que sea un código operativo y lo veamos funcionando, vamos, por ejemplo, a utilizar un condicional que si ya has trabajado con programación es también de algo sencillo, no muy complicado de entender, pero si no has trabajado nunca con programación y no entiendes ahora totalmente todo, no te preocupes, lo veremos en su momento a lo largo del curso en detalle. Aquí lo que hacemos con este condicional es indicándole que si ahora tiene el valor de enero, este es un operador, o ahora tiene el valor de febrero,
o ahora tiene el valor de marzo, que como dijimos, tanto podemos usar marzo como el entero que tiene asociado, que en este caso sería 0, 1, 2. Veremos como aquí pongamos marzo o 2, funciona exactamente igual. Pues aquí le indicamos que si el valor de ahora es uno de estos tres, que haga algo. Y si no es así, que haga otra cosa. Eso simplemente es como funciona un condicional. Pero ya te digo, si no lo entiendes de momento, no te preocupes, que eso lo veremos en su momento en detalle. Por ejemplo, vamos a poner que simplemente, si se cumple esto, pues que ponga un mensaje en pantalla que indica que estamos en invierno, por poner un ejemplo. Y ahora, else, si no es así, si no se da ninguno de estos resultados y por lo tanto es alguno de estos otros, pues otro mensaje. En el que ponga, pues estamos en verano, que son los otros tres nombres que pusimos. Ahora, simplemente, recuerda, cerramos con return y las llaves. Y ahora, si todo está bien, ahora vamos a compilarlo. Siempre cuando se escribe directamente el código, cuando estás grabando, no es nada raro que aparezca algún problema. En este caso, pues no, está compilándolo bien. Y si ahora lo ejecutamos, vemos cómo nos sale en pantalla que estamos en invierno, porque el nombre que en este momento le dimos a ahora era enero. Pero observa cómo, aunque aquí pusiéramos marzo, que aquí no aparece como tal, pero aparece el entero asociado, que es 2. Vamos de nuevo a compilar y lo volvemos a ejecutar. Y el resultado va a ser exactamente el mismo, porque al estar en marzo, que es 2, sigue cumpliéndose la condición. Observa como si le damos a la variable ahora cualquier otro valor, por ejemplo vamos a poner abril, que es un valor que no aparece dentro de los que están en la constante, en el tipo que creamos, la constante enumerada. Volvemos a compilar, se puede hacer pulsando F7, observa cómo nos devuelve error, en este caso haciendo referencia a que abril no es un identificador declarado. Por lo tanto, vemos cómo solo puede usarse, porque aquí se le indica los tipos de meses para la variable ahora. Si indicamos cualquier otro de los valores que no aparece en la parte if del condicional, pues simplemente lo que hará será devolvernos el otro resultado, el de else. Ahora ya está. Si lo ejecutamos, nos devuelve estamos en verano al haber puesto algunos de los otros. Podríamos haber hecho exactamente lo mismo utilizando, en lugar de la constante numerada, utilizando constantes simbólicas y dándoles a cada una de ellas el mismo valor que veíamos aquí, para la primera 0, para la segunda 1 y así sucesivamente. Aquí vemos ese código, no vamos a volver a escribirlo ahora paso a paso, pero observa las diferencias. Como siempre, recuerda, irá con el vídeo tutorial los distintos códigos usados, ábrelos, compáralos, trabaja sobre ellos, modifícalos, que es el mejor modo siempre de aprender. Pero observa como aquí también vemos que creamos la constante literal para cada uno de los valores que usábamos antes y indicamos que es de tipo integer. Por eso que le damos el valor, que es 0, 1, 2, 3, 4, 5 y es el nombre el que tiene el del mes. Posteriormente aquí lo hacemos igual a cualquier nombre y podemos llamar a cualquiera de los valores ya creados. El resto, como ves, es exactamente el mismo y si lo compilas y lo ejecutas, la salida en pantalla es exactamente la misma dependiendo del valor que pongas aquí. En este caso aparecería verano como la muestra en pantalla. Terminamos aquí este video tutorial y el bloque de dos videotutoriales dedicados al trabajo con datos, en los que hemos visto las variables, tanto numéricas como de carácter, y las constantes. Variables y constantes que son usadas por C++ para almacenar datos durante la ejecución de un programa. Vemos en pantalla un resumen de los principales tipos de variables y de constantes que hemos visto.
Vemos también los distintos tipos de constantes de las que hemos tratado en este video tutorial, tanto las literales como las simbólicas y las enumeradas. Hemos aprendido también el modo de declarar una constante simbólica usando define, que está obsoleto en la actualidad, y usando la palabra clave cons, como también hemos visto en los ejemplos. Y para terminar, a medida que vayamos avanzando en el curso, cada vez le daremos más importancia a las actividades prácticas que tendrás que desarrollar por tu propia cuenta. Aquí tienes una serie de preguntas que te pueden servir para repasar la mayor parte de las cosas que hemos visto en estos dos últimos videotutoriales. Para el vídeo, intenta contestarlas y de este modo repasar todo lo visto. Y lo mismo con este otro ejercicio más práctico para que sobre el propio código empieces a practicar con lo visto. De momento, que sigue siendo poco, pero ya empieza a permitirnos ir cogiendo soltura con la escritura de código, que siempre es lo fundamental. Pues nada más, este video tutorial un poco más corto, con él acabamos de ver las constantes, por tanto lo lógico es quedar aquí. Será hasta muy pronto, espero. Os habló Jesús Conde, nos vemos.